Y llegamos al momento de conocer más del Código Penal. Así, bienvenido, doctor Céspedes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, las preguntas clave de hoy es sobre los testigos en un juicio penal, que supongo yo que será para todos los juicios iguales. Y la pregunta fundamental es que si el juez puede llamar a testificar a cualquier persona. Sí, es una prerrogativa que tienen los jueces, sobre todo en el fuero penal, de llamar a cualquier ciudadano que lo considere, que él considere oportuno llamarlo. Tiene que tener, dos cuestiones muy importantes, que el juez va a llamar de testigo a alguien que haya visto el hecho al cual se lo va a interrogar y que, en definitiva, lo que el juez estima que el testigo puede decir es útil para la causa, si no, no tiene sentido. De cualquier manera, la pregunta concreta es si el juez puede, si el juez tiene la prerrogativa de citar a testimoniar a cualquier ciudadano. Exactamente, sí, sí, sí. Esa es la pregunta, porque uno puede recibir, ¿no? Un llamado de un juzgado a testificar. Y, Sí, y uno tiene la obligación de concurrir. bueno, esta es una pregunta muy interesante. Sí, toda persona está obligada a testificar cuando es citada por un organismo judicial, por un juez. Cuando es citada en el marco de una causa, tiene la obligación de testificar. No obstante, acá hay tres cuestiones que hay que tener en claro. En algunos casos está la prohibición de declarar, está la facultad de abstenerse a declarar, y está el deber de abstención a declarar. Ok, ¿Está? es bueno O sea, eso. O sea, a mí me claro, citan y precisamente yo por puedo eso. decir, me abstengo. No. Tanto la prohibición de declarar como la facultad de abstenerse y el deber de abstenerse está perfectamente tabulado en el Código Procesal Penal. Los que no pueden declarar en contra de un imputado es los familiares en línea ascendente, descendente, los hermanos y los cónyuges. Perfecto. Es decir, ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni el cónyuge pueden atestiguar Ningún contra una persona, pariente. excepto que la víctima del injusto sea una de esas personas. Obviamente, si un hermano agrede a otro, por poner un caso Sí, común, el hermano sí está, la víctima, que es hermano del victimario, sí puede atestiguar. No solamente puede atestiguar, sino que tiene el deber en ese caso de atestiguar. Después hay otro que es una facultad de abstenerse, que no necesariamente significa una obligación de abstenerse. Tienen la facultad de abstenerse no los familiares directos, sino los familiares colaterales hasta el cuarto grado. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los cuñados, los primos, eh, los tutores, los curadores, los eh, los pupilos, por ejemplo, tienen la facultad de abstenerse. En tal caso, el juez, en esos casos, sabiendo la condición del testigo, tiene la obligación de informarle de esta facultad. Y después hay otros que tienen el deber de abstenerse, que son, por ejemplo, aquellas personas que cuando el conocimiento del hecho por el cual tienen que atestiguar les haya llegado en razón de su estado, no pueden atestiguar. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, si una persona en secreto de confesión le dice a un ministro de un culto, a un cura, en una confesión, vamos a lo simple, en una iglesia católica, le confiesa un delito, le confiesa haber cometido un pecado, un crimen, algo por el estilo, no puede atestiguar. Tampoco podemos atestiguar los abogados, los escribanos, cuando el conocimiento al cual nos llega a nosotros el hecho viene en razón de la función que estamos cumpliendo. Es decir, para que esto se entienda claramente, si yo me entrevisto con un individuo, con un sujeto que está privado de su libertad, me convoca porque está interesado en mi servicio de abogado defensor, y él me confiesa haber cometido el delito. ¿Está?
yo después no puedo presentarme como testigo de que él me dijo que había cometido el delito, porque yo tomé conocimiento en razón de la función que yo estoy cumpliendo. Eso no significa que si yo voy caminando por la calle, aún en mi condición de abogado, o un cura va caminando por la calle en su condición de párroco y presencia un accidente de tránsito, no pueda salir de testigo. Sí, en esos casos puede atestiguar. No puede atestiguar y tiene la obligación de abstenerse aquel profesional que haya tomado conocimiento del hecho en virtud de su condición. Es decir, que te lo contaron porque sos párroco, te lo contaron porque sos abogado, en fin. También tienen la obligación de abstenerse en algunos casos los médicos, las parteras, todas aquellas personas auxiliares a los servicios de salud, y otras personas que están obligados a abstenerse son los militares y los políticos, cuando la cuestión sobre la que tienen que atestiguar es una cuestión de seguridad nacional. Esos individuos en esas condiciones tienen la obligación de abstenerse a atestiguar. Tienen que manifestar su condición y no pueden atestiguar. Daniel, perdón por esta respuesta que me estabas dando. Una pregunta del ego total. ¿El abogado tiene secreto profesional? Sí, O sí. sea, Es más, por ejemplo, si de alguna manera se grabara una conversación que yo tengo con mi cliente, en el cual mi cliente, en una consulta profesional con el letrado patrocinante, con su abogado defensor, confiesa un crimen y sí. eso queda grabado, esa prueba no puede ser utilizada. Bueno, de acuerdo. Perfecto, muy buena la aclaración. ¿Y el juez está obligado a tomar el testimonio fiel? Puedo decir, Ante una convocatoria, convoca a un testigo y sí. después que lo convocó, ¿está obligado a tomarle Sí, la generalmente declaración fiel? cuando lo convocan muy difícilmente, a ver, el juez actúa por propio imperio y por contrario imperio. Es decir, puede convocar a alguien a una testimonial, puede citar una audiencia testimonial y por determinados motivos puede desistir de esa audiencia testimonial. En general, cuando citan a un testigo, se le toma el testimonio. Claro. Ahora, acá hay una cuestión que es importante, es que muchas veces me preguntan, bueno, pero lo que el testigo dice, ¿el juez tiene la obligación de tomarlo a pie juntilla? ¿Tiene la obligación de tomarlo exactamente, de darle identidad? No, no necesariamente, porque muchas veces los testigos, hay varios testigos que se presentan y dan distintas versiones del hecho. El juez, en su sana crítica, es decir, en su condición de juez, y analizando sanamente los dichos de los testigos, puede descartar aquellos testimonios que no le parezcan relevantes y puede tomar aquellos que sí le parezcan relevantes. Y dentro de un mismo testimonio pueden descartar algunos dichos del testigo y pueden darle identidad a otros dichos que sí son importantes. ¿Por qué pasa esto? Porque sin entrar en el terreno del falso testimonio, de un testigo que se presenta y declara en forma falaz, en forma mentirosa. Ese es otro tema que en tal caso lo charlamos en otro momento. Sí, Pero en un tenemos que accidente de seguir con este tránsito, tema, es importantísimo. claro, a ver, vamos a Estoy un sudando caso, como testigo falso, perdón, estás sudando doctor. como testigo falso, sí. Sí, cuando no sudás es que sos un hábil declarante, decimos los abogados. No, pero vamos a un caso muy concreto, para que esto se entienda claramente. En una esquina cualquiera de la ciudad de Buenos Aires hay 5 o Sí, 6 testigos, ¿no? Están en la esquina, unos van a cruzados, pero otros vienen sí, caminando. Y hay una colisión entre dos vehículos, una colisión. Ninguno de los testigos esos tiene necesidad de mentir, son testigos ajenos al hecho y van a contar lo que ellos vieron del accidente. Sin embargo, aunque parezca mentira, como la percepción humana de cada individuo funciona de una manera distinta, es muy probable que los 7 testigos digan cosas distintas. claro, No sea coincidente el testimonio. Sin embargo, todos presenciaron el mismo hecho. Pero claro, como la percepción es distinta, entonces manifiestan las cosas de distinta manera. Bueno, en claro. virtud de eso, el juez va a tomar aquellos testimonios que sean más coherentes, que hayan narrado el hecho con mayor claridad y que puedan aportar mayores datos. Y otros los puede descartar. Claro. ¿Y cómo conoce el juez al testigo? ¿Cómo lo cita? ¿Cuál es la forma?
Bueno, hay dos maneras acá. Si son, por ejemplo, accidentes de tránsito o cuestiones que están relacionadas con un hecho, normalmente interviene en primera instancia la policía, ¿no es cierto? Claro. La policía, en el momento de presentarse en el lugar del hecho, toma testimonio de la gente que está ahí, de los curiosos que pueden estar mirando, pregunta si alguien vio el accidente. Si alguien se ofrece y dice, sí, yo vi el accidente, sí, yo estaba acá, en fin, le preguntan al vecino de enfrente si hay un local ahí, le preguntan si él vio algo, y la policía en las primeras actuaciones es la que recaba los primeros testimonios, que por supuesto los hace contar en el acta del accidente o en lo que sea. De cualquier manera, hay otra cuestión. Las partes involucradas en un hecho pueden aportar testigos, y es el juez el que va a tomar en consideración si estos testigos propuestos pueden aportar datos importantes para la causa y si realmente vieron el hecho y son testigos válidos para el proceso, para la investigación que se lleva a cabo. Pero básicamente los testigos provienen de esas dos fuentes, digamos. Y si el testigo vive, no sé, vive lejos, corre por su cuenta los gastos de traslado, No, a ver, cuando un testigo presencial de algo que es importante, el Sí, juez considera de que ese testimonio o el testimonio de ese individuo es importante, se lo va a citar. Ahora, lógicamente, se toma en consideración que el testigo por ahí pudo haber sido testigo de un hecho eh, casual en la ciudad de Buenos Aires, y él también estaba de visita en la ciudad de Buenos Aires. No es su lugar de residencia, es un claro, salteño, por ejemplo, que vive en la ciudad de sí, Salta. en una Entonces, provincia. no se lo puede citar al salteño que venga desde Salta hasta acá, independientemente de que se le pueda pagar los viajes o el gasto de viático, independientemente de eso. Normalmente, excepto que sean casos extremadamente graves, obviamente, si es un caso que se esté investigando, que la justicia esté Seguro. investigando, reviste una gravedad, sí se lo hace citar, se lo cita en forma presencial. Pero en ese caso hay un procedimiento que se llama por exhorto o mandamiento. ¿Qué Ah, significa esto? eso El es un juez de exhorto. acá, el juez de acá se comunica con un juez de la localidad, del lugar donde reside el testigo, Ah, le manda el interrogatorio, ese testigo se presenta en esa otra dependencia judicial, en ese otro juzgado, da testimonio respondiendo a las preguntas, contando lo que vio del episodio al cual se lo está indagando, cuenta después, responde las preguntas que por exhorto el juez interesado en la causa, el interveniente en la causa, le mandó al otro juez. El otro juez lo que hace, el otro juzgado o la otra institución sí. judicial del lugar donde vive, hace de intermediario. Y de esa manera entonces se salva la audiencia, el testimonio, se obtiene el testimonio necesario y se evita que el testigo viaje tantos kilómetros. Muy bien. Y si está en el exterior, no nos podemos extender mucho más. Si está en el exterior, lo No, mismo. si está en el exterior más o menos funciona de la misma manera. Se puede mandar un exhorto internacional, suponiendo que se sepa, por supuesto, dónde el domicilio del individuo, ¿no? Del que se está citando, el Correcto, testigo. Se lo cita, correcto. se lo notifica de la testimonial y se lo puede también interrogar y se puede presentar a dar testimonio ante un juzgado extranjero. Sí, funciona eso también. Bueno, bueno, como en las mejores series televisivas, vamos a dejar una pregunta muy fuerte para el próximo programa, que es, ¿qué pasa si el testigo es falso? ¿Qué pasa si se comprueba y cuáles son las penas? Así que, doctor, Bueno. muchas gracias. Dejamos esa interrogante, esa incógnita, porque nos gusta. No, no, la verdad que es una pregunta muy interesante porque realmente el falso testimonio eh, es un delito grave. Y Tremendo. hay muchas connotaciones respecto a eso. Así que sí, lo dejamos para otro porque es un poco extenso explicarlo ahora en este mismo programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, por favor, Seguimos. Roberto, un saludo grande para vos y para la audiencia. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Orgullosamente Argentino.